Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que les esté yendo muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema corriente eléctrica, potencia eléctrica y efecto Joule. Bien virtualeros, y este es el ejercicio que voy a resolver. Y este dice, una calculadora de mano extrae 0.15 mA de corriente de una pila de níquel de 3.0 volts. En 20 minutos de operación nos preguntan, inciso A, ¿cuánta carga fluirá por el circuito? E inciso B, ¿cuánta energía se liberará al circuito? Entonces, para resolver este problema, lo primero que debemos de realizar es escribir la información que nos están proporcionando. Y primero nos dicen que esta calculadora extrae 0.15 mA de corriente. Por lo tanto, pues como ahí nos los indica, esa es la corriente que la denotamos con la letra I mayúscula. O a veces en algunos textos, en lugar de utilizar esta letra, utilizan I minúscula. Entonces escribimos que esto es igual a 0.15 mA. Después nos dan esta otra cantidad, 3.0 volts. Y este pues es el voltaje, que lo representamos con la letra V. Por otro lado, nos están dando también el tiempo de operación de esta calculadora, que nos dice que son 20 minutos. Y aquí el tiempo lo denotamos con la letra T minúscula, igual a 20 minutos en este caso. Y en base a esta información, primero nos preguntan por la carga que va a fluir por el circuito. Y la carga yo la voy a representar con la letra Q minúscula. Sin embargo, en algunos textos, en lugar de utilizar la letra Q minúscula, también utilizan la letra Q mayúscula. Entonces aquí ya va a depender de la notación que ustedes estén utilizando. Por otro lado, también nos preguntan por la energía que se libera. Y la energía la voy a denotar con la letra E mayúscula. Bien amigos, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para determinar esto que nos están pidiendo? Pues para eso debemos de ver la información que tenemos y lo que queremos determinar, para ver qué ecuaciones nos relacionan estas cantidades. Bueno, pues si observamos de aquí, conocemos la corriente, el voltaje y el tiempo, y nos piden determinar la carga y la energía. Además, si recordamos, la corriente está relacionada con la carga y el tiempo, pues la corriente es la cantidad de carga que atraviesa la sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. Es decir, la corriente, denotada con I mayúscula, es igual a la carga, que yo la he denotado con Q minúscula, entre el tiempo. Y en unidades del sistema internacional vamos a tener que las unidades de la corriente son amperes, que simplemente se denota con la letra A mayúscula. La unidad de la carga es el coulomb y esta se denota con la letra C mayúscula. Y por otro lado, el tiempo en el sistema internacional de unidades pues es el segundo y esta la denotamos con la letra S. Y justamente esta expresión me relaciona la cantidad desconocida que quiero determinar, lo que es la carga, con los otros dos datos conocidos, que es la corriente y el tiempo. Por lo tanto, de esta expresión yo ya puedo determinar la carga que va a fluir por el circuito. Lo único que tengo que hacer pues es despejar esta cantidad. Entonces, realizando esto, tenemos lo siguiente. Como el tiempo se encuentra dividiendo en este lado de la igualdad, lo voy a pasar al lado izquierdo multiplicando. Y así tenemos que la corriente por el tiempo es igual a la carga. Y esta igualdad pues la puedo voltear, ya que significa lo mismo. Es decir, que la carga es igual a la corriente por el tiempo. Y como ya había comentado, ya conocemos estas dos cantidades. Por lo tanto, lo único que hace falta es sustituir los datos y realizar las operaciones correspondientes. Pero antes de esto, debemos de verificar que estas dos cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. En este caso, pues yo voy a estar utilizando unidades del sistema internacional. Por lo tanto, la corriente debe de estar en amperes y el tiempo en segundos. Y si observamos de aquí de nuestros datos, la corriente tiene unidades de miliamperes y el tiempo de minutos. Por lo tanto, aquí tenemos que realizar ciertas conversiones. Y voy a comenzar con las unidades para la corriente. Tenemos 0.15 miliamperes. Y este prefijo, que es mili, equivale a lo siguiente. Primero, M es el prefijo mili y este equivale
a 10 a la menos 3. Por lo tanto, 0.15 miliamperes es igual a 0.15 por 10 a la menos 3 amperes. Por otro lado, tengo que convertir 20 minutos a segundos y para eso debemos de recordar lo siguiente. Un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, tenemos la siguiente relación. Si nosotros queremos pasar de minutos a segundos, lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestra cantidad de minutos por 60. Pero si queremos pasar de segundos a minutos, lo que tenemos que hacer es dividir nuestra cantidad que tengamos en segundos entre 60. Bien, pues en este caso yo tengo 20 minutos que quiero convertir a segundos. Entonces, de acuerdo a esto, como quiero pasar de minutos a segundos, mi cantidad, que son 20, lo debo de multiplicar por 60. Y así ya voy a obtener esta cantidad en segundos. Es decir, escribo 20, después esto lo multiplico por 60, y aquí pues le voy a agregar las unidades de segundo. Y al realizar esto tenemos 2 por 6 son 12, y le agrego estos dos ceros. Por lo tanto, 20 minutos es igual a 1200 segundos. Y ya que he realizado estas conversiones, ahora sí voy a sustituir en esta expresión. Y entonces tenemos lo siguiente, que la carga pues va a ser igual a la corriente, que como tenemos de este lado, es igual a 0.15 por 10 a la menos 3 amperes. Y esto multiplica al tiempo. Y de acuerdo a esto, el tiempo es igual a 1200 segundos. Y al realizar esta multiplicación en nuestra calculadora, obtenemos que esto es igual a 0.18 y nos queda la unidad ampere por segundo. Pero justamente la unidad ampere por segundo nos da una nueva unidad que llamamos coulomb. Por lo tanto, la carga es igual a 0.18 coulombs. Bien, y aquí quiero hacerles la siguiente observación. Muy a menudo preguntan que cómo podemos realizar este tipo de operaciones sin calculadora. Bueno, pues para esto necesitan saber cómo realizar operaciones con números en notación científica. En este caso, por ejemplo, tenemos 0.15 por 10 a la menos 3, pero 1200, escrito en notación científica, pues es igual a 1.2 por 10 a la 3. Entonces, de esta manera podemos aquí trabajar y si hacemos la multiplicación de esta forma, obtenemos lo siguiente. Primero, 0.15 por 10 a la menos 3, y esto va a multiplicar esta cantidad que escrita en notación científica es 1.2 por 10 a la 3. Pero justamente aquí, 10 a la menos 3 por 10 a la 3 nos da igual a 10 a la 0. Y 10 a la 0 pues es igual a 1. Eso significa que únicamente tenemos que multiplicar en este caso 0.15 por 1.2. Y al realizar esto, justamente obtenemos que es igual a 0.18. Por lo tanto, si quieren realizar este tipo de operaciones sin utilizar la calculadora, pues deben de saber bien cómo realizar operaciones con números en notación científica. Bueno, bitoleros, y con esto entonces ya tenemos la respuesta del inciso A. Pues la carga o la cantidad de carga que va a fluir por el circuito es de 0.18 coulombs. Ahora, como también nos están pidiendo la energía liberada, recordemos que cuando una corriente eléctrica pasa por una resistencia, la energía eléctrica convertida en energía térmica, que es justamente lo que se disipa, en un determinado tiempo, la podemos calcular con la siguiente expresión. La energía es igual a la potencia eléctrica por el tiempo, o también la energía es igual a la resistencia eléctrica en el circuito por la corriente eléctrica al cuadrado y por el tiempo. Y en estas expresiones, E mayúscula nos representa la energía,
P la potencia eléctrica, T el tiempo, R mayúscula la resistencia en el circuito e I mayúscula la corriente. Ahora, si estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, la energía va a tener unidades de joules, la potencia de watts, el tiempo de segundos, la corriente eléctrica de amperes y la resistencia de ohms. Bueno, pero ¿cuál de estas dos expresiones es la que vamos a utilizar para determinar la energía? Por ejemplo, para la primera necesitamos conocer la potencia eléctrica y el tiempo, pero justamente lo único que conocemos es el tiempo, la potencia no la tenemos. Por lo tanto, por el momento podemos descartar esta ecuación. Por otro lado, si queremos utilizar la otra expresión, necesitamos conocer la resistencia eléctrica, la corriente eléctrica y el tiempo. Pero justamente de aquí lo único que conocemos es la corriente eléctrica y el tiempo. Todavía nos hace falta determinar la resistencia eléctrica. Por lo tanto, con esta información pues no podemos tampoco utilizar esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues como ya había comentado, para utilizar la primera expresión necesitamos conocer la potencia eléctrica. Por lo tanto, debemos de recordar cuáles son las expresiones para la potencia eléctrica, para ver si esto ya lo podemos determinar en base a la información que tenemos. Y tenemos las siguientes expresiones para la potencia eléctrica. Entonces vamos viendo cuál de estas podemos utilizar para determinar la potencia. Por ejemplo, para la primera ocupamos conocer el voltaje y la corriente, y es justamente los dos datos que ya conocemos. Por lo tanto, esta es la expresión que voy a utilizar. Pero si quisiéramos utilizar la segunda, aquí necesitamos conocer la resistencia y la corriente, pero la resistencia no la conozco. Para esta otra expresión necesito conocer el voltaje y la resistencia, pero como ya habíamos visto, la resistencia no la tenemos. Por lo tanto, pues la que voy a utilizar es esta primera expresión. Y aquí como una observación, si quisiéramos utilizar la segunda expresión, como ya habíamos visto, necesitamos conocer la resistencia eléctrica, ya que esta es una cantidad desconocida. Pero justamente, de acuerdo a la ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y aquí pues nos involucra esta resistencia desconocida con el voltaje y la corriente, que son datos que ya conocemos. Por lo tanto, de aquí tenemos que despejar la resistencia eléctrica, después ahí sustituir datos y conocer esta cantidad. Y ya después de esto, sustituir en esta segunda expresión para así determinar la energía que nos están pidiendo. Sin embargo, pues yo voy a utilizar la primera expresión, ya que es más rápido calcular la potencia, como ya comenté, utilizando esta primera expresión. Entonces, de cualquiera de las dos maneras como ustedes lo realicen, vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, y como yo voy a estar trabajando con unidades del Sistema Internacional, hace un momento ya había realizado las conversiones para la corriente y el tiempo. Y aquí para la corriente tenemos que esto es igual a 0.15 por 10 a la menos 3 amperes. Y por otro lado, para el tiempo tenemos que 20 minutos es igual a 1200 segundos. Y con esto entonces primero voy a calcular la potencia. Y tenemos que la potencia es igual al voltaje, que es de 3 volts, multiplicado por la corriente eléctrica, que es de 0.15 por 10 a la menos 3 amperes. Y al realizar esta operación obtenemos que esto es igual a 4.5 por 10 a la menos 4 volt por ampere. Pero la unidad volt por ampere nos da una nueva unidad que llamamos watts. Y esta se denota con la letra W mayúscula. Por lo tanto, esta potencia es igual a 4.5 por 10 a la menos 4 watts. Y ahora sí, como ya he determinado la potencia, ya puedo conocer la energía. Lo único que hace falta pues es sustituir los datos en esta expresión. Y tenemos entonces que la energía va a ser igual a la potencia, que es esto que acabamos de calcular, y esto multiplicado por el tiempo, que es de 1200 segundos. Y al realizar esta operación obtenemos que esto es igual a 0.54, y aquí nos queda la unidad watts por segundo, y esto nos define una nueva unidad
que es el Joule, que justamente corresponde a unidades de energía. Y por lo tanto 0.54 joules es la energía que se libera al circuito. Bien, bitoleros, y con esto entonces finalizo este ejercicio. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual ya saben que si por ahí ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Bueno, y me despido, como ya saben, esto es su canal Bitual, yo soy Humberto y nos vemos la próxima.